El mundo moderno parece estable. Los supermercados están llenos. La gasolina sigue disponible. Las fábricas no se detienen. Pero esa estabilidad depende de lugares estratégicos que sostienen el comercio. Uno de ellos es el Estrecho de Hormuz. Una quinta parte del petróleo y gas que consume el planeta cada día pasa por aquí. A comienzos de marzo del 2026, tras una escalada de tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, las advertencias y ataques han prácticamente paralizado el tráfico marítimo en esta ruta estratégica, con miles de barcos atrapados y grandes exportaciones detenidas. En este episodio vamos a destripar qué significa realmente este estrecho para el comercio mundial. Vamos a ver qué mercancías pasan por aquí, qué países dependen de él y por qué su inestabilidad está sacudiendo los precios de la energía, los alimentos y las industrias de todo el mundo. Comencemos. El comercio mundial parece una red inmensa, casi imposible de controlar, pero cuando uno mira con calma, descubre algo inquietante. A veces todo depende de pasos muy concretos. Uno de ellos es el Estrecho de Hormuz. Está situado entre Irán y Omán. Conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. A simple vista podría parecer solo un tramo de mar, pero por ahí pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo y productos petrolíferos que consume gran parte de los países. Y eso cambia por completo su significado, porque Hormuz no conecta solo dos espacios geográficos, conecta países productores con economías industriales, refinerías con puertos y barcos cargados de energía con fábricas, supermercados y ciudades enteras. El mundo moderno necesita que ese paso siga abierto, pero está situado en una de las zonas más tensas del planeta. Y por eso, cada vez que aumenta la presión militar política en el Golfo, el comercio mundial contiene la respiración, un sistema que funciona hasta que algo falla. El mundo moderno está diseñado para ser rápido, eficiente y rentable. Las empresas producen lo justo, en el momento exacto y al menor coste posible. No almacenan grandes reservas, no mantienen márgenes amplios de seguridad, porque almacenar cuesta dinero. Y la eficiencia se ha convertido en la regla del comercio global. Este modelo se conoce como producción just in time, o justo a tiempo. Funciona como un reloj perfectamente sincronizado. Las materias primas llegan cuando se necesita. Las fábricas producen sin pausa. Los productos se distribuyen inmediatamente. Pero este sistema tiene un problema silencioso. Funciona muy bien cuando nada falla. Por lo tanto, cuando una pieza clave se interrumpe, el sistema entero empieza a desajustarse. No hay reservas suficientes, no hay tiempo para reaccionar. Una fábrica puede parar, no por falta de demanda, sino porque una pieza no llega a tiempo. Un supermercado, por ejemplo, puede quedarse sin productos, no porque no existan, sino porque el transportista se ha retrasado. Y cuando los retrasos se acumulan, el sistema pierde sincronización. Eso genera escasez. Y la escasez genera nerviosismo. Y el nerviosismo dispara los precios. El comercio mundial no está construido para resistir bloqueos prolongados, está construido para maximizar beneficios. Por lo tanto, cuanto más optimizado esté el sistema, más frágil se vuelve ante interrupciones. A esta fragilidad se suma otro factor crítico, la dependencia energética. Cada etapa del comercio moderno necesita energía constante. Los barcos que transportan mercancías necesitan energía. Los camiones que distribuyen productos necesitan esa energía. Las fábricas que producen bienes necesitan energía. Los centros logísticos que operan sin descanso, adivinen, necesitan energía. Todo depende de combustible estable y accesible. Pero la energía no es un recurso que pueda improvisarse. No se sustituye tampoco fácilmente. No se transporta de forma instantánea por rutas alternativas. Por lo tanto, cuando un sistema energético se ve amenazado, el impacto se extiende a toda la economía. El transporte se encarece. La producción se ralentiza. Los costes aumentan en cascada. Y cuando producir es más caro, todo se encarece para el consumidor final. Este efecto dominó no tarda meses en notarse. Los mercados reaccionan en horas. Las bolsas se vuelven inestables. Las empresas ajustan precios anticipando escasez. Por lo tanto, el problema no es solo físico, es psicológico y financiero. La incertidumbre es enemiga del comercio. Cuando las empresas no saben si podrán transportar mercancías, frenan inversión, retrasan pedidos, reducen producción y esa preocupación colectiva termina ralentizando la economía global. El comercio mundial es una red hiperconectada. Un retraso en un punto afecta a múltiples industrias. Un componente que no llega detiene una línea de producción. Una fábrica que se detiene afecta a distribuidores. Los distribuidores afectan al comercio minorista. Por lo tanto, un único bloqueo puede generar una reacción en cadena difícil de contener. Cuanto más globalizado está el sistema, más amplias son sus consecuencias. Antes, cuando las economías no eran tan sumamente globalizadas, las economías podían aislar problemas regionales. Hoy no. La interdependencia es total. Y hay un factor que agrava aún más esta vulnerabilidad. El comercio moderno depende de rutas muy concretas. No todas las vías son sustituibles. No todos los trayectos tienen alternativa rápida. Desviar mercancías implica más tiempo,
más costes y menos capacidad. Por lo tanto, cuando un punto crítico se ve amenazado, no basta con buscar otras rutas alternativas. Las alternativas son más largas, más caras y menos eficientes. Por eso, añade presión al sistema. Más retrasos, más costes, más incertidumbre. El resultado es un comercio mundial que parece sólido en la superficie, pero por dentro funciona como una cadena perfectamente tensada. Resistente si todo fluye, frágil si un eslabón se rompe. Y cuando la estabilidad depende de que nada falle, el riesgo deja de ser una posibilidad remota para convertirse en una amenaza constante. El comercio no se rompe por falta de petróleo, se rompe por desigualdad de acceso. Cuando se habla del estrecho de Hormuz, el debate suele centrarse en el petróleo, pero el verdadero impacto no está en el recurso, sino en el precio. Porque en una economía global, la energía no desaparece de golpe, se vuelve más cara. Y cuando algo esencial se encarece, no afecta a todos por igual. Las grandes potencias pueden pagar más, las grandes empresas pueden asumir sobrecostes, los países ricos pueden subsidiar el consumo, pero los países con menos recursos no tienen ese margen. Por lo tanto, el problema no es solo energético, es económico y social. Cuando el precio de combustible sube, sube el transporte. Si el transporte se encarece, sube el precio de los alimentos. Si producir fertilizantes cuesta más, cultivar también se vuelve más caro. Y cuando los costes aumentan en cadena, el resultado es inflación. Pero la inflación no golpea igual a todos. Quien tiene ingresos altos puede resistir. Quien tiene ingresos altos puede seguir comprando. Quien vive al límite empieza a recortar gastos esenciales. Y ahí es donde todo el comercio se convierte en un problema social. En contexto de escasez, los productos no desaparecen. Simplemente se venden a quien puede pagar. Es lógica de mercado. El precio se convierte en un filtro. Por lo tanto, la estabilidad de rutas estratégicas como Hormuz no solo afecta a mercados financieros, afecta a la vida cotidiana de millones de personas. Eso genera tensión económica en los hogares. Y cuando muchas familias no pueden absorber esos aumentos, aparece el malestar social. Históricamente, grandes picos de inflación energética han provocado protestas, inestabilidad política y crisis de gobernabilidad en países vulnerables, porque la energía no es un lujo, es lo que permite que todo lo demás funciona. Por eso, un problema en una ruta energética es un problema para toda la economía. Se traduce en desigualdad. Quien puede pagar más mantiene su estabilidad, quien no puede pagar más sufre restricciones. Así, una tensión en un punto lejano del mapa termina ampliando brecha entre economías fuertes y economías frágiles. Y esa es la parte que pocos comentan. El comercio global no se interrumpe de golpe, se vuelve más caro. Y cuando el acceso depende del dinero disponible, la estabilidad deja de ser un asunto técnico para convertirse en un asunto social. La historia ya lo ha demostrado. Decir que quien controla las rutas comerciales controla la estabilidad puede sonar exagerado. Pero la historia demuestra exactamente lo contrario. Durante siglos, las grandes potencias no se hicieron ricas solo por producir más. Se hicieron ricas porque controlaban las rutas por donde circulaba la riqueza de los demás. Quien dominaba los pasos marítimos no solo movía mercancías, decidía quién podía comerciar, cuánto costaba hacerlo y en qué condiciones. Por lo tanto, controlar la logística significaba influir directamente en la prosperidad de los demás países y también del mismo. Ese patrón se ha repetido una y otra vez. Las rutas marítimas han sido siempre las arterias del comercio global y quien controla esas arterias ha tenido ventaja económica, estratégica y política. No era solo transporte, era poder. El mismo principio sigue funcionando hoy. La diferencia es que ahora la economía está mucho más interconectada. Y eso significa que los puntos estratégicos no afectan solo a regiones cercanas, afectan al sistema entero. El estrecho de Hormuz es uno de esos puntos. Una parte esencial de la energía mundial circula por esa ruta. Por lo tanto, muchos países no dependen solo de sus propios recursos, sino de que ese paso sea abierto. Asia es el ejemplo más claro. China necesita energía estable para sostener su industria masiva. La India depende del petróleo importado para mantener su crecimiento. Japón y Corea, por su parte, apenas tienen recursos energéticos. Por lo tanto, si esa ruta se vuelve insegura, su estabilidad económica se vuelve frágil. Eso demuestra que el poder no está solo en producir, está en asegurar el acceso a lo que otros producen. Por lo tanto, las consecuencias se sienten por sectores. Primero, la refinería. Si el petróleo se encarece o se vuelve incierto, los combustibles suben de precio. Mover mercancías cuesta más. Y cuando transportar se encarece, todo empieza a subir. Después llega la industria química, porque el petróleo no solo se usa como energía, sino como materia prima para fabricar plástico, fibras y miles de productos esenciales. Por lo tanto, si la energía se complica, fabricar también se vuelve más caro. Luego aparece la agricultura, no porque falten tierras para cultivar, sino porque producir alimentos depende de fertilizantes, combustible y transporte constante. Si esos costes suben, cultivar se encarece. Y cuando cultivar es más caro, la comida también lo es. Europa, por ejemplo, puede parecer menos dependiente del petróleo del Golfo, pero necesita diésel y combustibles de aviación
para sostener su transporte y su logística. Por lo tanto, incluso sin escasez directa, los costes también aumentan. Eso demuestra algo clave. No hace falta que falten recursos para que una economía se tambalee. Basta con que peligre la ruta que los transporta. Los mercados muchas veces reaccionan antes de que aparezca la escasez real. Reaccionan al riesgo. Y cuando el riesgo aumenta, los precios suben para todos. La historia reciente ofrece un ejemplo claro. En 2021, el bloqueo del canal de Suez por un solo barco paralizó temporalmente una de las rutas más importantes del comercio entre Asia, Europa y África. Y por supuesto, también entre el Golfo. No fue un conflicto global, fue un incidente puntual, pero bastó para generar retrasos masivos y pérdidas millonarias. Eso demuestra que cuando un punto estratégico falla, el sistema entero lo siente. Por eso la lección es clara. No siempre domina quien produce más. Domina quien controla los caminos por donde circula la riqueza. Y el estrecho de Hormuz es uno de esos caminos. Cuando el comercio pierde una arteria. El comercio mundial funciona como una red de engranaje sincronizado. Cada país cumple un papel, unos producen energía, otros fabrican bienes, otros transforman materia prima, otros consumen y redistribuyen. Pero esa interdependencia solo funciona si los flujos son constantes. Cuando un punto crítico se bloquea, no se detiene un sector aislado, se altera el equilibrio entre productores y consumidores. Y ese desequilibrio empieza a generar tensión en la cadena. Los países exportadores ven interrumpidos sus ingresos, los contratos se retrasan, los pagos se posponen, las previsiones fiscales se alteran. Por lo tanto, los estados que dependen de esas exportaciones pierden capacidad para sostener gasto público, subsidios y estabilidad interna. Eso genera presión económica dentro de sus propias fronteras. Pero al mismo tiempo, los países importadores enfrentan el problema contrario. Necesitan recursos que ya no llegan con normalidad. Por lo tanto, compiten entre ellos para asegurar suministros alternativos. Esa competencia eleva los precios en mercados internacionales. Y cuando los precios suben, los países con mayor capacidad financiera acaparan contratos preferentes. Eso deja en desventaja a economías frágiles que deben pagar más o al menos. La escasez no se reparte de forma equitativa. Se concentra donde hay menos recursos para resistirla. Ese desequilibrio altera relaciones comerciales que llevaban años siendo estables. Países que eran socios comienzan a proteger sus propios intereses. Se reducen exportaciones estratégicas. Se prioriza el consumo interno. Se renegocian acuerdos comerciales. Por lo tanto, la cooperación se debilita y el comercio se vuelve más proteccionista. Cuando eso ocurre, el sistema global pierde eficiencia. Las rutas alternativas son más largas, los costes logísticos aumentan, los tiempos de entrega se amplían y cuando el comercio se ralentiza, el crecimiento económico también se frena. Las empresas reaccionan reduciendo producción ante la incertidumbre. Los mercados financieros se vuelven débiles. Por lo tanto, un bloqueo logístico no solo afecta mercancía física, afecta expectativas, inversión y planificación económica. Pero las consecuencias no se quedan en la economía. El encarecimiento del transporte y los bienes básicos afectan primero a los hogares con menor capacidad económica. Las familias ajustan consumo. Los pequeños negocios pierden margen. El desempleo puede aumentar en sectores dependientes del comercio exterior. Eso genera descontento social. Y cuando el malestar económico se extiende, también lo hace la inestabilidad política. Los gobiernos se ven presionados para intervenir en mercados, subsidiar productos básicos o restringir exportación. Estas medidas pueden aliviar tensión interna, pero reducen aún más la influencia del comercio internacional. Por lo tanto, el problema logístico se transforma en un problema político a escala global. Las potencias internas protegen sus cadenas de suministro, asegurando nuevas alianzas estratégicas. Se refuerzan pactos energéticos, se negocian corredores alternativos. Todo esto revela un efecto profundo. La globalización conecta mercados para ganar eficiencia, pero también amplifica la crisis cuando un punto crítico falla. Cuanto mayor es la interdependencia, mayor es el impacto de una interrupción. Lo que antes habría sido un problema regional, ahora se convierte en un desequilibrio global, porque en un sistema interconectado, ningún mercado funciona de forma aislada. Si un productor no vende, otro no fabrica. Si un fabricante se detiene, el distribuidor pierde actividad. Si el distribuidor falla, el comercio minorista se resiente. Cada engranaje depende del movimiento del anterior. Cuando uno se detiene, el efecto se extiende. Por eso, cerrar un punto estratégico no paraliza solo una ruta, altera la coordinación de todo el sistema económico mundial. La logística como poder silencioso. Incluso cuando una ruta estratégica vuelve
a abrirse después de un cierre severo, el comercio no recupera su ritmo de inmediato, porque la economía moderna no funciona como un interruptor que se apaga y se enciende sin consecuencias. Las infraestructuras energéticas necesitan tiempo para volver a operar a plena capacidad. Las refinerías no pueden aumentar producción de un día para otro. Los pozos petrolíferos requieren ajustes técnicos antes de reanudar flujos estables. El transporte marítimo necesita reorganizar rutas, turnos y contratos. Por lo tanto, aunque el paso vuelva a estar disponible, el suministro tarda en estabilizarse. Ese desfase entre reapertura y normalización genera una nueva fase de tensión. Los mercados no reaccionan solo al presente, reaccionan a la previsión de riesgo futuro. Si una ruta ya ha demostrado ser vulnerable, se percibe como inestable. Los contratos se encarecen, los seguros aumentan, los inversores se vuelven cautelosos. Eso afecta a la imagen internacional de los países que rodean esas rutas. Dejan de percibirse como territorios de tránsito seguro y esa percepción influye en decisiones comerciales a largo plazo. Empresas que buscaban estabilidad pueden redirigir inversiones hacia regiones más previsibles. Gobiernos que dependían de esas rutas pierden influencia estratégica. Por lo tanto, el impacto no termina cuando cesa el bloqueo, persiste en forma de desconfianza. Pero hay otro factor menos visible. Cuando los precios suben durante una crisis prolongada, los consumidores se adaptan. Las empresas repercuten el aumento de costes en el precio final. Y cuando la situación mejore después, el mercado no siempre vuelve al punto inicial. Si el consumidor ha aceptado pagar más, muchas empresas mantienen sus precios. No necesitan justificar con nuevas crisis. El margen de beneficio se amplía sin necesidad de aumentar producción. Por lo tanto, una disrupción logística no solo altera flujos comerciales, también redefine estructuras de precio y beneficio. Eso significa que incluso después de superar la crisis, el equilibrio económico no regresa exactamente al punto anterior. La normalidad cambia y hay una nueva normalidad. Y ahí aparece la verdadera revelación. Las rutas comerciales no son siempre trayectos de transporte, son infraestructura estratégica que condiciona la estabilidad económica global. Quien puede garantizar su funcionamiento, es decir, la logística, ofrece seguridad al sistema. Quien puede interrumpirlo, altera precios, mercados y decisiones políticas sin necesidad de ocupar territorio. No es un poder visible como el militar tradicional, sino que es un poder estructural. Se ejerce influyendo en los puntos por donde circula la energía, los recursos y el comercio. Por eso, los pasos estratégicos del planeta concentran atención diplomática, presencia militar y competencia geopolítica constante. No se protege solo por su valor geográfico, se protege porque sostiene la arquitectura del comercio actual. El estrecho de Hormuz es uno de esos nodos críticos. No determina solo qué barcos cruzan cada día, determina la estabilidad del precio energético, la confianza de los mercados y la capacidad de planificación económica de múltiples países. Eso lo convierte en algo más que un paso marítimo. Lo convierte en una palanca de influencia global, porque en un mundo interconectado, controlar la logística es controlar la previsibilidad del sistema. Y quien controla la previsibilidad, controla la estabilidad. Cuando la geopolítica llega a casa. Las grandes tensiones del comercio mundial parecen lejanas. Se discuten en cumbres internacionales, mercados financieros y reuniones diplomáticas. Pero sus consecuencias no se quedan en esos espacios. Terminan llegando a la vida cotidiana de muchas personas. Cuando una crisis logística prolongada altera el comercio global, el efecto más visible es la inflación persistente. No es una subida puntual de precios, es una presión constante que se acumula en el tiempo. El combustible sube, el transporte se encarece, los productos básicos aumentan el precio y cuando esa subida se materializa durante meses, los hogares tienen que reorganizar su economía. Las familias priorizan gastos esenciales, reducen consumo en ocio, ropa o tecnología. Pequeños cambios individuales que, sumados, ralentizan la actividad económica. Pero no todos los hogares afrontan esa situación en igualdad de condiciones. Las rentas altas pueden absorber mejor los aumentos. Las rentas medias ajustan su presupuesto. Las rentas bajas, en cambio, destinan gran parte de sus ingresos a bienes esenciales. Por lo tanto, cuando suben los precios de alimentos, energía, transporte, el impacto es mucho mayor en quienes tienen menos margen. La inflación se convierte así en un factor de desigualdad. No solo reduce el poder adquisitivo, amplía la brecha entre quienes pueden adaptarse y quienes no. Eso genera tensiones internas. Los pequeños negocios ven reducir sus márgenes porque no siempre pueden trasladar todos los costes al consumidor. Los trabajadores enfrentan un desajuste entre salarios que suben lentamente y precios que suben con mayor rapidez. El empleo en sectores dependientes del comercio exterior puede volverse más inestable. Y cuando muchas personas sienten que su nivel de vida empeora sin que puedan controlarlo, aparece el malestar social. Ese malestar
se traduce en presión política. Los gobiernos se ven obligados a intervenir en mercados, subsidiar productos básicos y regular precios para evitar conflictos sociales. Y no todos los países pueden permitirse sostener durante largos periodos esa inestabilidad. Por lo tanto, las economías más frágiles experimentan mayor inestabilidad interna. Lo que comenzó como un problema en una ruta estratégica termina afectando cohesión social, estabilidad política y confianza institucional. Además, la incertidumbre prolongada genera un clima de desconfianza. Los ciudadanos perciben que factores lejanos influyen en su vida sin que puedan anticiparlos o controlarlos. Esa sensación de vulnerabilidad debilita la percepción de seguridad económica. Y cuando la seguridad económica se erosiona, también se debilita la estabilidad social. Así, la logística deja de ser un concepto técnico para convertirse en un elemento que condiciona oportunidades laborales, costes de vida y calidad de bienestar. Las tensiones del comercio global ya no se sienten como noticias ajenas, se sienten en la cesta de la compra, en la factura energética, en la capacidad de ahorro. Por eso, entender los puntos críticos del comercio mundial no es solo comprender geopolítica, es entender por qué algunas decisiones tomadas a miles de kilómetros terminan afectando directamente la vida diaria de las personas. El estrecho de Hormuz, al principio, parecía solo un lugar en el mapa, un estrecho lejano entre países que muchos apenas sabrían situar en el mapa. Pero entender su importancia cambia la forma de mirar el comercio mundial. Porque el mundo moderno no se sostiene solo con fábricas, empresas, mercados financieros. Se sostiene sobre rutas físicas que permiten que todo circule sin interrupciones. La energía, los alimentos, las materias primas, los productos que usamos cada día, todo depende de que esos caminos sigan abiertos. Y cuando uno de esos puntos se vuelve inestable, descubrimos algo incómodo. La estabilidad global no es tan sólida como parece. Es frágil, dependiente de equilibrios geopolíticos, de decisión estratégica, de infraestructura que rara vez vemos. Por eso, el poder moderno no está solo en grandes ejércitos, en multinacionales gigantes, o en tecnológicas, o en la diplomacia. Está en controlar silenciosamente la logística, en asegurar que los flujos continúen. El estrecho de Hormuz no solo es un paso marítimo, es un recordatorio de cómo funciona realmente el mundo interconectado en el que vivimos. Un mundo donde la distancia no protege. Lo que ocurre lejos de casa puede sentirse muy cerca. Y donde la economía global depende de que los engranajes invisibles sigan funcionando cada día. Quizás por eso el comercio ya no puede entenderse solo como un intercambio de bienes. Es también una red de poder, una red de dependencia, una red de equilibrios frágiles. Y entender esos puntos críticos nos permite ver algo que normalmente pasa desapercibido. El mapa del mundo no solo muestra países, muestra quién depende de quién. Y cuando ocurren inestabilidades, aparecen perdedores, pero también ganadores. En un futuro próximo, quién sabe, veremos nuevos países productores de petróleo o gas. Por tanto, el estrecho de Hormuz puede parecer un punto insignificante en un mapa, pero entender su impacto nos obliga a mirar el comercio mundial con otros ojos. Porque detrás de cada producto que consumimos, cada fábrica que produce y cada mercado que funciona, existe una red de rutas que sostienen ese equilibrio. El comercio no es solo intercambio de bienes, es una arquitectura invisible que mantiene en funcionamiento nuestra vida cotidiana. Por eso, cuando uno de esos puntos se vuelve frágil, el mundo entero siente la tensión. Y entenderlo nos permite anticipar, cuestionar y observar la realidad con mayor profundidad. Porque los mapas no solo muestran territorio, también revelan dependencia, vulnerabilidades y centros de influencia. En los próximos episodios exploraremos otros pasos estratégicos que condicionan el equilibrio entre países, mercados y poder. Entender el comercio es entender el mundo. Puedes apoyar este canal de forma gratuita. Solo tienes que suscribirte. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta la próxima.